Hoy vamos a resolver esta integral impropia que tenemos aquí. ¿Qué es una integral impropia? Pues una integral impropia es una integral definida en la cual uno o ambos límites de integración es o más infinito o menos infinito. ¿Cómo vamos a empezar a resolver dicha integral? Pues bien, lo primero que vamos a hacer es poner la misma integral, pero en el límite de integración donde pone más infinito vamos a poner la letra n y en el 0 dejamos el 0. Ahora lo que haremos será el límite cuando la n tiende a infinito y la integral la dejamos igual, x al cuadrado por e elevado a menos x, diferencial de x. Por lo tanto, vamos a tener que resolver este límite que tenemos aquí. Para ello, lo que tendremos que resolver primero es la integral definida que nos ha quedado aquí entre el valor 0 y el valor n. Para resolver una integral definida, el primer paso es resolver la integral indefinida, es decir, la integral igual, pero sin los límites de integración, por lo que tendremos que resolver la integral de x al cuadrado por e elevado a menos x. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta integral? Esta es una integral la cual se resolverá por partes. Por tanto, vamos a copiar por aquí la fórmula de la integración por partes. Es decir, la integral de u por d de v es igual a u por v menos la integral de v de u. Esta es la fórmula de la integración por partes. En nuestro ejemplo tenemos que la u va a ser x al cuadrado. Por tanto, derivando, d de u será 2x y d de v será e elevado a menos x. Por lo tanto, la v será la integral de e elevado a menos x, que la vamos a hacer directamente, y es menos e elevado a menos x. Por tanto, aplicando la fórmula, nos va a quedar u por v, es decir, menos, vamos a poner el menos x al cuadrado por e elevado a menos x, menos la integral de v de u. V es menos e elevado a menos x y el d de u es 2x, diferencial de x. Bien, aquí tenemos que este menos con este menos se va a convertir en un más y ya lo quitamos. Y este 2 que está aquí es una constante, por lo tanto lo podemos extraer de la integral y lo ponemos aquí afuera. Por lo que nos va a quedar ese resultado de la integral que tenemos ahí. Ahora, para resolver esta integral, vamos a volver a integrar por partes. Vamos a poner aquí igual, igual, y vamos a copiar lo que tenemos, menos x al cuadrado por e elevado a menos x más 2 por. Ahora, en esta integral que tenemos aquí, vamos a poner por aquí la u va a ser la x, por lo que la diferencial o la derivada de u es igual a 1. Y d de v, en este caso, va a ser igual, que es e elevado a menos x. Por tanto, v, al igual que antes, menos e elevado a menos x. Bien, por tanto, aplicando de nuevo la fórmula de integración por partes, tenemos u por v, es decir, menos x por e elevado a menos x, menos la integral de v, que es menos e elevado a menos x, por d de u, que en este caso es 1, por tanto no lo vamos a poner, y nos va a quedar de esta forma. Igual que antes, menos por menos, ponemos más, y ya quitamos el menos de aquí. Y la integral de e elevado a menos x ya la podemos poner directamente, porque ya la hemos hecho varias veces, y sabemos que es menos e elevado a menos x. Más menos, pues nos va a quedar menos. Vamos a ponerlo ya directamente, menos e elevado a menos x. Por tanto, la solución de la integral indefinida es todo esto que tenemos aquí. Ahora, esto lo vamos a poder escribir, pero un poco mejor. Vamos a borrar por aquí todo esto, aunque el borrador no es que borre muy bien, pero bueno. Entonces,
lo que vamos a hacer es multiplicar el paréntesis. Nos va a quedar menos x al cuadrado por e elevado a menos x. Esto lo dejamos igual. Ahora, más 2 por todo esto es menos 2x elevado a menos x, y más 2 por esto es menos 2 por e elevado a menos x. Aquí, si extraemos menos e elevado a menos x como factor común, menos e elevado a menos x, si de aquí sacamos factor común, el menos y el e elevado a menos x, nos queda x al cuadrado. Si sacamos de aquí el menos y el e elevado a menos x, nos queda más 2x, y del final nos va a quedar más 2. Por tanto, esta es la solución de la integral indefinida. Por lo tanto, vamos ahora a resolver la integral con los límites de integración 0 y n. Una vez hallado el valor de la integral indefinida que teníamos aquí, lo que vamos a hacer es hallar el valor, pero entre los límites de integración que teníamos, es decir, entre 0 y n. Por tanto, vamos a poner aquí que va a estar entre la x igual a n y entre x igual a 0. Aquí lo que vamos a realizar es, vamos a poner igual y vamos a poner el resultado, pero cambiando la x por n, menos el mismo resultado, pero cambiando la x por 0. Entonces, lo que nos va a quedar es, primero, vamos a poner menos e elevado a menos n por n cuadrado más 2 por n más 2, menos, y vamos a ponerlo de nuevo, pero ahora cambiando la x por 0, es decir, entre paréntesis, menos e elevado a 0 por 0 al cuadrado más 2 por 0 más 2. Vale, esto es igual a menos, vamos a ponerlo bien, esto es igual a menos e elevado a menos n por n cuadrado más 2n más 2. Ahora, e elevado a 0 es 1. Y aquí tenemos 0 más 0 más 2. Por tanto, nos queda que esto es menos 1 y todo esto es 2. Menos 1 por 2, menos 2. Con este menos, más 2. Por tanto, el resultado de la integral es este que tenemos aquí. Ahora, para terminar de realizar el ejercicio, lo que tenemos que hacer es el límite cuando la n tiende a infinito. Vamos a borrar todo esto y realizamos el límite de esto que hemos obtenido. Vale, para hallar el valor de la integral impropia, nos queda que resolver el límite cuando n tiende a infinito de esta integral. Esto es lo mismo que el límite cuando la n tiende a infinito de la solución que nos ha dado dicha integral, que es el límite cuando n tiende a infinito de menos e elevado a menos n por n al cuadrado más 2n más 2 más 2. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este límite? Pues primero vamos a hacer el límite de este término que tenemos aquí, ya que el límite cuando n tiende a infinito de 2 es 2. Ahí no tendríamos que realizar nada. Entonces vamos a hacer este que tenemos aquí. Ponemos el límite cuando n tiende a infinito de menos e elevado a menos n por n cuadrado más 2n más 2. ¿Cómo vamos a hacer este límite? Pues bien, e elevado a menos n lo vamos a poner en el denominador. Vamos a ponerlo un poco bien, un poco mejor. Tenemos e elevado a n. Como en el numerador teníamos e elevado a menos n, por propiedades de las potencias, lo ponemos en el denominador, pero con el exponente positivo, ¿vale? Y el menos que había, pues lo dejamos aquí. Entonces, este límite, sustituyendo n por infinito, nos va a quedar que es infinito partido infinito. Por lo tanto, es una indeterminación que vamos a resolver con la regla de L'Hopital. Entonces, esto va a ser igual que el límite cuando n tiende a infinito, y con la regla de L'Hopital lo que haremos será derivar numerador
y derivar denominador, por lo que nos quedará el menos. Ahora la derivada del numerador es 2n más 2 y la derivada de e elevado a n es e elevado a n. De la misma forma, si sustituimos la n, el infinito, en la n, nos va a quedar infinito partido infinito, por lo que vamos a aplicar de nuevo la regla del L'Hopital y nos quedará el límite cuando n tiende a infinito de el menos. Ahora en el numerador la derivada es 2 y la derivada de e elevado a n es e elevado a n. Ahora ya, si sustituimos el infinito en la n, nos va a quedar que es menos 2 partido e elevado a infinito, que es infinito. Por tanto, un número dividido entre infinito es 0. Es decir, el límite de este término que tenemos aquí es 0. Por lo tanto, el límite que queríamos hallar nos va a quedar como 0 más 2. Es decir, 0 más 2 es igual a 2. Y con esto habríamos terminado de resolver la integral impropia que teníamos y su resultado es igual a 2. Y ya habríamos terminado con el ejercicio del vídeo de hoy.